Buenos días a todos y bienvenidos a estos diálogos de compliance, donde Carlos quería llegar. Era el tema del que nos vamos a ocupar hoy, que es la eficacia de los programas de compliance en la política de defensa de la competencia. Es decir, que vamos a entrar de cabeza en lo que atañe directamente a esta casa, la responsabilidad de esta casa, que es garantizar la competencia en los mercados y en definitiva, el velar por los consumidores. Voy a presentarles a nuestros invitados, que van a ser ellos los que van a hablar. Yo simplemente voy a ir introduciendo temas y preguntas. José Antonio Rodríguez Míguez pertenece a la Autoridad de Competencia Gallega. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Esperanza Hernández sabe de lo que está hablando porque ha trabajado en el sector público y sobre todo en el sector privado y es Compliance Officer. Buenos días. Hola, buenos días. Y Julia Sudero es especialista en defensa de la competencia. Julia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo entiendo que todo el auditorio conoce muy bien el tema y la figura del compliance, pero para ponernos todos al día, sí os pediría una breve definición, porque todavía es un concepto muy nuevo aquí en España, de lo que es esa figura, de hasta qué punto ha entrado en el sector privado, bien por obligación, porque tenemos grandes empresas ya multinacionales que están en otros mercados, y hasta qué punto ha entrado, si es que ha entrado, y ya entramos ahí de cabeza en la materia, en el sector público. Bueno, yo creo que es muy importante poner en contexto qué se entiende por una función de compliance y en qué consiste, porque yo creo que es el punto de partida necesario antes de comenzar a debatir. Un programa de compliance no deja de ser un modelo de organización interna, un modelo de organización y de control, con dos finalidades fundamentales, que es lo que establecen las Federal Sentencing Guidelines ya en los años 90, hablaban de, primero, prevenir y detectar. El objetivo fundamentalmente es prevenir y detectar a tiempo cualquier conducta ilícita, cualquier conducta contraria al marco normativo aplicable. Y en segundo lugar, y para mí el más importante, es fomentar una cultura de cumplimiento y una cultura ética en la organización. Esos son los dos pilares esenciales que hay que tener en cuenta para valorar la efectividad real de ese modelo de organización y control que se ha establecido. Hombre, desde la perspectiva del derecho a la competencia se puede añadir a lo que ha mencionado y ha descrito Esperanza con grandes palabras, se puede añadir que el respeto a la libre competencia y su promoción y el respeto a las normas que la protegen obviamente forman parte del conjunto de principios éticos de cualquier empresa. Y evidentemente si una empresa se vuelca hacia el compromiso del comportamiento ético y debe afectar a todas sus áreas en las que actúa en el mercado, o actúa con sus trabajadores o actúa en cualquier otro sector. Por tanto, la libre competencia es un elemento esencial. La clave es, o la pregunta es, ¿tenemos los actores que garanticen que la empresa cumple esos principios de libre competencia? Tenemos los actores. Existen las personas, los equipos, Sí. Existen. Porque cumplirse no se cumplen, si no, no tendríamos En algunas necesidad. empresas sí, en otras no. Estamos en un proceso de cambio a día de hoy, yo creo. En algunas empresas ya se está planteando y ya se está incluyendo el cumplimiento de la libre competencia dentro de la cultura de la propia empresa y el respeto. Sí, es que quizás el problema que tiene el derecho de la competencia es que es un derecho en sí mismo bastante abstracto, la gente no es consciente, a veces incurre, yo siempre dije, desde que estoy en la autoridad gallega, que un poco el lema es que las empresas y los operadores y los consumidores deben saber lo que no pueden hacer porque está prohibido y lo que no están obligados a soportar porque también está prohibido, es decir, que te fijen precios, pues esas cosas son importantes. Entonces el desconocimiento es un factor importante a determinados niveles. Y la obligación de cumplir es una cuestión ética individual y a partir de ahí colectiva. Es decir, el gran problema a veces ¿Pero es está en que, el ADN de las empresas? debería Porque estar- cumplir lo que nos manda la ley, aunque solo sea por no sufrir el castigo posterior,
obviamente van a intentar cumplirlo o van a intentar que parezca que lo cumplen. Otra cosa es ir un paso más allá. Es que quizás las empresas deben ser conscientes de que detrás del cumplimiento no está solo el evitar una sanción, que es importante, sino que muchas veces, y en el ámbito de la competencia, las empresas eficientes son competitivas, porque la competencia tiene unos valores en sí mismos. Yo siempre comento el caso de Microsoft, cuando se decía, ¿cómo nos critican o nos van a sancionar porque regalamos el navegador? No, es que la cuestión no es que te regalen el navegador, probablemente te lo estén cobrando en el precio neto, aunque tú no lo sabes. El problema es que está en que a medio plazo ha desaparecido la competencia, se ha creado un monopolio y, por tanto, todas las consecuencias del monopolio las padeces. Es decir, el problema a veces de competencia es que falta esa percepción de que realmente no es una política contra las empresas, sino a favor de las empresas, porque una dinámica competitiva es la que genera innovación, la que genera la posibilidad de que, pues eso, un señor sin especial formación en el sector más saturado de toda la historia, como era el textil, pues esté en los rankings de los más ricos del mundo, porque ha cambiado el modelo de una realidad que ya existía, porque vestido ha existido siempre. Por tanto, esa percepción de que la tensión que genera la competencia es enriquecedora, es decir, todos veíamos el Tour en su momento porque estaba Indurain, pero Indurain tenía mérito porque había rivales. El rival es el que estimula, el ingenio, la capacidad, el ánimo, la lucha, muchas veces tirarían la toalla en un momento determinado, pero ese espíritu de llegar, y eso se puede hacer perfectamente, y la competencia trasladada al deporte es un ejemplo más gráfico, es decir, los grandes líderes deportivos, los grandes triunfadores es porque han tenido un rival que les ha estado muy cerca y por tanto ha estimulado y sacado de cada uno lo mejor posible. Y las empresas están en un mercado cada vez más exigente y por tanto en la medida en la que capten que puede mejorar, que deben innovar, pues es positivo y la competencia genera precisamente los valores. Okay. No es evitar sanciones, es generar competencia. En público eso lo firmarían todas, en privado tengo mis dudas. Sí, pero pero corteza de miras. Traslademos eso al sector público. ¿En el sector público se puede decir lo mismo? La implantación de modelos de compliance, bueno, yo soy una defensora de que tienen que establecerse modelos de organización pero y control. No los hay. Muchas empresas están ya empezando en ello y hay sociedades mercantiles, entes públicos donde se está creando esa función. Es verdad que el sector público se enfrenta también a unas dificultades, unas particularidades que pueden hacer más complicado ese modelo, pues porque pues ya existe esa idea de la intervención general que parece que con eso ya se suple todo. La mentalidad y la cultura de compliance es sobre todo de actuar ex ante, no ex post, de prevenir, de detectar, y eso dificulta, pero al final yo creo que es perfectamente aplicable también al sector público, porque al final, en esencia de lo que se trata y de lo que estamos hablando es que tan importante es el qué hace, qué objetivos comerciales tiene una empresa, qué objetivos de servicio público tiene una empresa del sector público, sino el cómo se hace. El cómo se hace es lo que marca la diferencia y es donde la función de compliance puede generar un cambio y un impacto positivo en esa forma de cómo se hacen las cosas, el no todo vale y el hacer las cosas por principio, no solo por el miedo a la sanción, sino porque es lo correcto y hacer lo correcto de la forma correcta. Pero ¿de verdad existe esa concienciación en el sector público? ¿De verdad? Porque al final es lo que se está pidiendo la opinión pública. A lo mejor no conoce la figura del compliance, a lo mejor no sabe cuáles son sus funciones, pero los fines que persigue esa figura es lo que está pidiendo la opinión pública a las instituciones. Y a la vista, por lo menos, no se ve. Pero porque quizás se está enfocando todo mucho, toda la cuestión de la lucha. Ahora mismo abres un periódico y la corrupción es uno de los temas. Yo me pregunto si habría tanta corrupción si existiera esa figura. Pues posiblemente, o sea, si existieran modelos eficaces de prevención, yo creo que no existiría esa corrupción. Lo que pasa es que quizá se ha tendido siempre a dejar en manos, o sea, confundir la lucha contra la corrupción se confunde con la actuación de la justicia, que es necesaria, pero recordemos que la justicia actúa ex post, cuando las cosas ya han ocurrido. Compliance, la figura del compliance está precisamente para prevenir, para evitar, y es esa mentalidad la que hay que introducir en el sector público, de establecer mecanismos eficaces que ya existen en el sector privado y trasladarlos al sector público, como puede ser, por ejemplo, en materia de gestión de conflictos de interés, las famosas políticas de regalos e invitaciones, trasladarlas también al sector privado y no dejarlo solo en un tema de buenos usos y costumbres, es decir, los consejeros.
Un tema muy importante que yo creo que dificulta la implantación de modelos de compliance puede ser los modelos de gobierno corporativo, la necesidad de incorporar pues, consejeros independientes. O sea, hay que explorar y analizar con cuidado. Yo aquí no puedo tampoco pronunciarme porque luego las dificultades hay que analizarlas y hablamos de montar modelos de compliance como si esto se pudiera hacer del día... O sea, esto requiere un proceso, requiere un cambio cultural, que es lo que yo creo que tenemos que trabajar sobre todo desde la función de compliance y yo creo que hay esperanza y que hay posibilidades de hacerlo, pero hay que tener voluntad. ¿Y es posible, Julia, tú que conoces el derecho, es posible introducir esa figura en la administración, en las empresas públicas o habría que modificar la legislación que tenemos? Yo creo que es posible, pero que tiene ciertas limitaciones que implica también la propia normativa. Claro, ¿hasta dónde podría llegar esa figura en el ámbito de la administración? Pues depende, eso Esperanza lo conoce en más detalle, pero depende. Por ejemplo, en la contratación pública se dan muchas situaciones en las que la propia empresa, aun sabiendo que está ante una situación que puede estar en el límite, se ve obligada a contratar o puede tener dificultades para... Es que no hay discrecionalidad, tú tienes que cumplir con la ley de contratos públicos, sí. Entonces no tienes la capacidad que tiene el sector privado para en determinados casos decidir no adjudicar un contrato. A ver, tú tienes que cumplir con la ley de contratos públicos a pesar de que sepas que lo que estás haciendo pueda ser legal, pero pueda no ser... No, es que, perdona, es que ahí hay un principio de legalidad, yo ahí no me voy a meter ya porque eso ya necesitaríamos por eso aquí un experto en derecho público que tú no puedes salirte de lo que te marca la norma y en ese sentido estás cumpliendo con el procedimiento. Es decir, no hay que confundir pero la norma no es inamovible, los controles de compliance que se puedan establecer. En el sector público hay que tener muy en cuenta cuáles son los límites legales que tienes para implementarlos. Por eso de ahí las dificultades que tiene muchas veces el sector público a la hora de desarrollar esos mecanismos de prevención y control. Cuando la norma se aleja del sentido común, algo falla en la norma, pero lo que está claro es que no estamos en un país con extraterrestres, es decir, la realidad social es la que hay, es por ejemplo de conciencia y de hecho la literatura anglosajona cuando habla de cumplimiento habla from top to down, de arriba a abajo, es decir, si lo trasladamos a la administración desde la cabeza de la jerarquía administrativa, que muchas veces es de carácter político, hasta el último funcionario. Y yo creo que en ese sentido la ventaja que tenemos los funcionarios, yo siempre lo pensé desde que entré a la administración, es que trabajo en una empresa muy buena, porque trabajo por el interés general. Es decir, yo siempre dije en mi despacho, nunca lo hice, pondría el artículo 103 del Código de la Constitución con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es decir, bueno, pues esa es nuestra misión y por tanto yo creo que además la administración es un modelo de organización, una organización muy compleja, en la actualidad mucho más compleja probablemente que en otros momentos y es un modelo de referencia, es evidente y por tanto tiene una misión de ejemplo, pero también es un reflejo de la sociedad en la que está inmersa, porque los políticos no son extraterrestres, son lo que hay, la media de la sociedad, por tanto hay que elevar un poco la media de la sociedad, que no se produzca una selección inversa, que a veces es la sensación que da, y que por tanto no necesariamente los mejores en el sentido de los más preparados, porque yo ante esta locura de titulitis, que hay gente que tiene 2, 3 títulos y los pobres no se dan colocado, es decir, bueno, gente con sentido común, que es una cosa que es bastante importante, y luego bien asesorada de gente que le sepa decir por dónde van bien, por dónde van mal y que luego ellos decidan. Yo creo que la lealtad muchas veces en eso es decirle, yo creo que esto está mal, tú decides, es decir, porque también hay que tener a ciertos niveles directivos, la clave es la capacidad de decisión, pero la decisión informada, y ahí es donde la labor del funcionario, o en su caso un compliance officer en la administración, es decirle la frontera donde pues uno se puede columpiar, diciéndole un poco en un lenguaje más llano, ¿no? Quería apuntar también que la administración es víctima de muchísimas conductas contrarias a la libre competencia, en particular en España, y entonces el compliance nos da muchísimas herramientas para ayudar dentro de lo que va a ser un proceso de contratación y se observan, hay una serie de conductas que pueden ser contrarias a la defensa de la competencia y hay la propia administración, en el proceso de contratación hay que invitarles, hay que fomentar la promoción de la libre competencia también en ese ámbito, es decir, invitarles a denunciar si ven algo que es realmente ilícito
y para eso también la CNMC nos ha dado unas herramientas muy útiles que se pueden combinar, en las que se combina pues, lo que es la metodología de compliance, no solo para tratar de evitar el incumplimiento propio de tu propia entidad, sino si observas incumplimientos de terceros o de proveedores, aprovechar esa información pues, para tratar de solucionar el problema que ves. Es decir, no mirar para otro lado y tratar simplemente de solucionar lo tuyo. Y ahí la Administración tiene un papel esencial, porque ya solo por el propio volumen. Tiene una visión privilegiada. Hombre, tiene un gran volumen y tiene muchísimos... tiene un gran volumen de contratación, hay muchísimos proveedores que participan en procesos de contratación y el bid rigging, es decir, repartirse los concursos, es una fea costumbre muy establecida y es muy fácil, hay una serie de controles que permiten reconocerlo con relativa facilidad. Que no se aplican. Bueno, se aplican en muchas ocasiones ex post, ¿no? Se está trabajando, por ejemplo, desde esta casa se está trabajando en tratar de informar a los que contratan para evitar ese tipo de situaciones. Pero hay mucho desconocimiento, yo creo. Y además, en este caso concreto, las autoridades de competencia son, por definición, autoridades independientes. Por tanto, no podemos decir que estén por encima del bien o del mal, pero en principio están al margen de lo que es el potencial conflicto. Y en ese sentido, la experiencia, por ejemplo, en el caso de Galicia, donde se hizo una labor bastante intensa por la persona que estaba antes en mi puesto, de transmitir a la gente de contratación la importancia de la competencia, el poder poner en conocimiento de la autoridad de competencia cuestiones que puedan ser discutibles, un poco asumiendo el papel que de Pepito Grillo. Es decir, porque bueno, la gente de la administración ve, observa, claro, le da en la nariz que hay algo ahí que no huele bien, pero no tiene costumbre de denunciar. Claro, no, y aparte además hay mucho falso positivo. Es decir, nosotros tuvimos algún caso en el que era un órgano especialmente fiscalizador y nos llegó una información de que podía haber algo, lo estudiamos y no había nada, pero de alguna manera le transmitimos que fenomenal que lo hiciera, porque además como era un órgano de fiscalización que tenía una especial responsabilidad, de cada 100 casos que ve, pues a lo mejor detecta sospechas de 80 que son 1, pero es que esa es su misión, su filtro es mucho más estricto que el de otros, y que nosotros un poco siempre buscamos que nos utilicen como diciendo, es que competencia dice que esto no se puede hacer, no es que sea yo, no, es competencia. Y entonces en ese sentido, pues tenemos una cierta carga moral y el desconocimiento también nos beneficia, porque muchas veces en la prensa dice competencia, entonces se nos mezcla a nosotros con la CNMC, y entonces bueno, se crea la idea, que es real, de un conjunto de autoridades que estamos llamados a velar por la competencia, sea quien sea el que al final se encargue del asunto, pero que estamos ahí y que podemos ayudar a la propia administración ante cuestiones dudosas a echarles una mano, claro. ¿Se puede incentivar al funcionario a que dé la voz de alarma? Yo creo que el gran incentivo es saber que no está solo, que eso es muy importante, porque muchas veces un órgano de contratación es un órgano muy reducido, con importantísimos volúmenes de dinero por medio, con cosas dudosas, y es el que da la cara ante los contratistas, ante el órgano de contratación formal, que suele ser una autoridad muchas veces de carácter político. Bueno, y entonces el saber que hay alguien que independientemente está allí y le va a decir con honestidad, dentro de sus limitados conocimientos, creo que está bien, creo que está mal, pues es un auxilio. Yo creo que a veces los funcionarios no necesitamos incentivos en sentido estricto, sino apoyo, solidaridad entre nosotros, todos vamos en el mismo barco. Saber que si dices algo no va a caer sobre ti todo el peso de lo que te rodea. Efectivamente, no sentirse solo, porque muchas veces el funcionario que tiene su vida, su idea es seguir durante mucho tiempo, no en esa cómoda situación, porque claro, el problema de los funcionarios es que nos critican cuando son vacas flacas, pero cuando son vacas gordas somos los tontos que cobramos unos sueldos muy ajustados para el trabajo que hacemos. Pero en la medida que nos lo creamos y que nuestro sueldo nos permite una vida digna, pues nuestra expectativa profesional a medio y largo plazo, incluso para toda la vida. Y no encontrarte solo es fundamental. Te mira Esperanza con una cara. No, a ver, si es que al final, de todas maneras, has mencionado el término funcionario público. Hay que recordar que en el sector público no solo la administración, está el sector público instrumental, que es en el que sobre todo se está viendo, que son las empresas públicas, que en muchos casos no son funcionarios públicos, son empleados públicos, que se rigen por el estatuto de los trabajadores, y que cuando hablas de incentivación, efectivamente, uno de los elementos... El incentivo es, si me callo, mantengo mi puesto de trabajo. Pero incentivar... Ahora mismo es ese. Pero es que incentivar forma parte de los mecanismos necesarios para contribuir a crear esa cultura. Una de las evidencias, yo creo, de que hay una cultura de compliance y una cultura ética y de integridad en una empresa es esa capacidad de los empleados y de los integrantes de una organización a hablar y no tener miedo
a decir lo que está mal. Eso para mí es significativo y denota que esa empresa efectivamente tiene esa cultura, ¿no? Porque tanto no es solo tener mucho código de conducta, mucha política y mucho documento escrito, sino que eso se vea en que efectivamente no hay miedo a levantar la mano y a decir si algo no se está haciendo bien, ese miedo a veces que hay a equivocarse, el que una empresa sea tolerante con los errores y que promueva esa cultura de hablar. Entonces esa es otra forma de incentivar que va alineada con el sentirte apoyado y el sentirte que... Pero es que eso es muy etéreo. Es muy etéreo, pero... Sí, te pueden decir, te apoyo mucho y darte 2 palmaditas en el hombro. Pero por eso es tan importante que eso venga de arriba. ¿Herramientas concretas? En esta casa, por ejemplo, hay un buzón de denuncias interno para cualquier cuestión que se pueda encontrar. Es decir, eso es lo que os pido. Eso es una cuestión importante porque... para incentivar esa participación, ese es un mecanismo que protejan al mismo tiempo en la memoria de actividades de esta casa pues aparece eso, la referencia a ese buzón interno. Pero no es algo muy común. Bueno, en las empresas ahora sí. En las empresas privadas sí. Y en las empresas públicas y en la administración pública. Adif tiene un canal de denuncia que además se puede acceder, está abierto a no solo a empleados, sino, si no me equivoco, está abierto. Garantías del canal. Claro. ¿Y cuáles son las garantías? Varía, depende de cada empresa. De momento porque si te dicen, esto es privado, pero mándame un email desde tu correo electrónico. En teoría debería haber protocolos que garanticen la confidencialidad del trato, que no va a haber ningún tipo de medida de represalia a posterioridad y que no le va a implicar ningún perjuicio, en teoría, si no es anónimo. A nivel internacional se observa que por lo menos las grandes multinacionales, y hay muchas autoridades de defensa de la competencia que lo están exigiendo en sus propios modelos de compliance antitrust, exigen que sea anónimo, que esos canales sean anónimos. O que precisamente porque saben que la única forma de que funcione es que sea anónimo. También se observa que hay, y esto es lo que planteaba Esperanza, es la cultura del conflicto constructivo. Yo si estás trabajando en un nivel multinacional y sabes que en un país tu canal de denuncias nunca recibe una denuncia, ese white spot lo que te lleva es a pensar, no te lleva, no, ahí va todo muy bien, no, eso es lo que te tiene que hacer pensar es tengo que pasarme por ahí para ver qué está pasando en X, en el país de turno. Entonces, precisamente esa es la interpretación que hay que darle y hay que tratar de salir de ahí, y hay muchas recomendaciones, ¿no? Y yo entiendo que esas recomendaciones son perfectamente, o en la medida que haya que adaptarlas a la administración pública, ¿por qué no? Es que además la denuncia no es solo de hechos que son irregulares, sino de posibles mejoras. Claro. Y la clave no está tanto en el anonimato, sino en la confidencialidad, y se puede garantizar. Es decir, si el destinatario de la denuncia o de la comunicación es un órgano realmente independiente, él tomará medidas en función de eso, pero el posible denunciado está en otro nivel. Y por tanto, lo importante es la confidencialidad. O anonimato en su caso del que haga la denuncia, porque yo recibí, yo creo que de Julia, un link para apoyar la figura del denunciante. En España hay una sensación muy triste del que denuncia, es decir, el denunciar es un deber ciudadano. Es decir, yo si veo una cosa que no está bien, otra cuestión es una denuncia falsa. Hemos visto casos concretos de corrupción que ahora mismo están en las primeras páginas de los periódicos en la administración pública, en las que el denunciante está en el paro. El denunciado, pues en algunos casos, años después, ha llegado ante los tribunales y en el que la empresa pública no tiene ningún tipo de responsabilidad penal de nada. Entonces, mientras ese sistema siga así, si denuncias que vas al paro, la empresa no lo paga y al responsable de esa empresa pública o de esa administración pública, a lo mejor le pasa algo. Pero de momento llevas 6 o 7 años de trabajo más que tú. Es que se te quitan las ganas. Hombre, no sé si puede ser el caso, pero por ejemplo, en materia sindical, que yo conozco muy poco, el representante sindical pues no es el primero que se va de una empresa cuando hay cualquier tipo de reorganización. A lo mejor lo que habría que establecer algún mecanismo es que el denunciante de algo solvente, es decir, que tenga datos, que sea verosímil, pues tenga un tipo de amparo durante un determinado periodo de tiempo
de que eso no le cueste la cabeza, es decir, bueno, pues a lo mejor hay que asumir esa realidad, que el que da el paso adelante es un valiente, porque yo, viendo un poco la realidad actual, ya no soy tan crítico con el llamado cobarde, en muchas cuestiones, es decir, hay problemas en los que uno no se atreve a meterse, yo no le llamaría cobarde, valoraría al valiente que da el paso adelante, porque muchas veces uno puede tener la intención, pero tiene una responsabilidad, es una familia, una hipoteca, y no, es muy difícil exigirle a ese plus. O sea, en que cambio, si no el que sí tiene el plus, sí se le valora. Si no le llamas cobarde es porque sabes que tiene de momento más incentivos para mantenerse en silencio que para hablar. No, porque realmente a veces es muy complicado connotarse, es difícil, es decir, vamos a ver, el heroísmo es una virtud. No podemos decir que el que no sea heroico de como heroísmo sí, en algo bueno, que veces, tendría que ser normal por supuesto, y que tendría que ser una cultura establecida en toda la administración pública, además de las empresas privadas. Pero en la medida que eso, bueno, en una empresa privada también puedes tener muchísimos problemas si tú pones en un momento dado una empresa absolutamente privada, puedes tener muchísimos problemas si le creas un conflicto a la empresa, aunque a medio plazo sea una ventaja, es decir, claro, pero yo en ese sentido cada vez soy más condescendiente con el que no hace nada porque sabe Dios sus circunstancias, pero sí valoro el que da ese paso adelante, que es muy difícil y por tanto de alguna manera puede tener algún tipo de amparo, pero yo creo que es una cuestión en el sentido de la que debe avanzarse y la ventaja de los programas de cumplimiento es que establecen mecanismos para que eso sea automático. Es decir, el gran problema es cuando a alguien le llega la noticia de algo y no sabe qué hacer. Es decir, si eso está protocolizado de alguna manera, ya sabe cómo tiene que reaccionar. Y por tanto, ya hay una pauta. Es decir, los caminos tienen esa finalidad, conducir a los destinos. Y por tanto, en la medida que tú sepas un cauce por el que seguir, eso ya es un paso muy adelante. Entonces tendríamos que fomentar el establecimiento de esos protocolos. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Es uno de los requisitos, yo creo, indispensables. Por supuesto. No puedes hablar que una empresa tenga un modelo de organización y control y un programa de compliance efectivo si no tiene ese canal. Que al final también no olvidemos que hablamos de un canal pues que confidencial, se habla de anonimato, pero ¿por qué no también fomentar esos canales de face to face? De decir, esa capacidad o sea, lo ideal sería en una empresa en la que efectivamente esa cultura de no tener miedo a elevar tu preocupación a tu superior inmediato y hablarlo de una forma que no tengas ni siquiera que utilizar un canal, eso también denotaría, eso también es una forma de canal de denuncias que en este caso estaría abierto y denotaría esa cultura de compliance. Por volver un poco al ámbito del derecho a la competencia, la Comisión Europea ha introducido hace unos meses un canal de denuncia anónimo para que cualquiera denuncie cualquier tipo de conducta. En el Bundeskartellamt en Alemania lo tienen desde hace años, también anónimo. En el Reino Unido no solo tienen el canal anónimo, sino que incluso dan una recompensa a aquel que denuncie un cártel en circunstancias muy concretas. Estás hablando desde el punto de vista del denunciante. Sí. Y yo os pregunto también la figura del compliance, porque si es un florero, pues en fin, tampoco se bebe de mucho, ¿no? Pero, a ver, ahí, o sea, la labor de compliance o sea, la labor de compliance en este sentido es, a la hora de establecer este modelo de organización, prever que va a existir un canal de denuncias, asegurar que ese canal de denuncias cuenta con los protocolos escritos, conocidos por todos, de cómo hay que proceder. Ese protocolo tiene que incluir también cómo se van a llevar a cabo las investigaciones, tiene que, lógicamente, tiene una responsabilidad en el caso de que se denuncie algo y eso no se investigue, ahí sí que el compliance asume una responsabilidad, pero al final el compliance no deja de ser un gestor del programa. O sea, compliance no es solamente el equipo de compliance y el responsable de compliance, realmente compliance en una empresa tienen que ser todos, empezando por arriba. Entonces, que al final, cuando se habla tanto de las responsabilidades del compliance, hay que delimitar muy bien cuáles son sus responsabilidades en este sentido. Respecto a un canal de denuncias, creo que deben de quedar claras, pero al final la responsabilidad ultimísima de todo esto recae en los consejos de administración y en las personas que al final tienen ese... ¿Y cómo repercute el establecimiento de ese modelo? Yo creo que ya nos ha quedado claro dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir, tanto en lo público como en lo privado. Vamos a lo que nos ocupa. ¿Cómo repercute todo eso en la competencia?
en mejorar la competencia, en el derecho de la competencia? No sé, como apunté en algún momento, el problema de la competencia es que son conceptos muy abiertos. Yo recuerdo un compañero, un amigo que está letrado hace muchos años en la Unión Europea, que decía un poco de broma que le había entrado en competencia porque solo eran 2 artículos de tratado. Sí, pero son 2 artículos tan complejos que el problema muchas veces es el desconocimiento. Yo, una de mis primeras experiencias cuando empecé a trabajar en la Autoridad Gallega en el 2005 fue un proveedor que vino por allí. Yo soy muy respetuoso con los proveedores, especialmente estos de puerta abierta, que vienen a ofrecerte algo que tú ya tienes o a lo mejor lo necesitas. Entonces yo le dedico mi tiempo que puedo porque él tiene que cubrir el dato de que estuvo conmigo. Y empezaba a hablar y dice, bueno, este producto lo hacemos 2 o 3, no sé qué y tal. Y nos aprietan mucho nuestros clientes y como no nos damos puesto de acuerdo en fijar precios, entonces le dije, pues mire, es que ese es un problema, porque pasaría de ser un proveedor a un cliente de los malos porque tenemos que abrirle un expediente. Y yo creo que quedé más volado yo que él, pero por un problema de desconocimiento. Es decir, en materia de competencia especialmente, estamos en una sociedad en la que ciertas cosas eran de uso común. Es decir, el boicot, el cártel, el que se aparta de la línea común, bueno, pues claro, son unas cosas de una conciencia general. Es decir, pero entonces los organismos de defensa de la competencia, como esta casa, hay una responsabilidad y una oportunidad por también, supuesto, claro, de promover esa cultura del cumplimiento para garantizar al final la competencia, que es su objetivo. No sé, probablemente, bueno, probablemente no, seguro, entiendo que estos diálogos contribuyen a ello, pero no sé si habría que ir mucho más allá, estableciendo guías, protocolos, no sé si voluntarios, que al final le dieran valor a la empresa que lo cumpliera o a la administración que lo cumpliera, incluso obligatorios que llegaran a trasladarse a la ley, Julia. A día de hoy, en el marco internacional, hay unas 26 autoridades que disponen de guías para que las empresas puedan usar la guía de la autoridad para poder usarla como inspiración. Es un poco como los códigos de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Efectivamente, a día de hoy si tú cumples esto, serás mejor empresa y además tendrás mejor imagen social. En algunas jurisdicciones se ha optado por modelos que simplemente son guías y recomendaciones, en otras se asocia el cumplimiento de los requisitos que se establecen en esas guías a un trato mejor en caso de que haya algún problema, alguna sanción o futura negociación. Entonces, en ese sentido, hay distintos modelos a nivel internacional. Se considera que es necesario, efectivamente, en parte debido a la complejidad y en parte debido al desconocimiento de la materia, dar unas pautas a seguir. Se observa que la mayoría de las guías se plantean pues, para pymes y empresas que igual no tienen el mismo acceso al conocimiento que pueda tener una gran multinacional, que ya puede tenerlo establecido desde hace muchísimos años, o que puede, con total tranquilidad, disponer de los asesores que le puedan dar las mejores recomendaciones. Entonces, hay distintos modelos que se han seguido en todas las jurisdicciones y, de hecho, se observa que son las principales y las autoridades punteras en el mundo las que precisamente fomentan esto. Esto empezó en Australia en los años 90, a lo que ha ido siguiendo el resto de jurisdicciones. La Comisión Europea, por ejemplo, es un poco reticente, pero ya lo valora de forma positiva desde el 2012, no lo valora en términos de reducción de sanción, pero no lo considera un agravante y también hace recomendaciones y lo valora en general en términos positivos. Estados Unidos ha cambiado su postura hace apenas año y medio. Desde hace año y medio reducen las sanciones cuando una empresa establece un programa de compliance antitrust eficaz y sofisticado, incluso cuando la empresa ya se encuentra en pleno proceso, en plena investigación. Hay un caso muy conocido de una empresa japonesa, Kabaya, que suministran componentes para el sector del automóvil. El sector del automóvil a nivel mundial está siendo objeto de muchísimos procedimientos e investigaciones porque se han dado cuenta las autoridades que hay muchas conductas contrarias en este sector que afectan, pues, ya sea al propio fabricante del automóvil como a todos los que están debajo suministrándole componentes. Y entonces está habiendo muchas investigaciones y en este marco una empresa japonesa que tradicionalmente en mercados extranjeros han sido pues bastante tendentes a las conductas contrarias a la libre competencia, Kabaya en concreto se llama esta empresa, inician una investigación en Estados Unidos y sus asesores proponen a la autoridad, vale, vamos a implantar un programa de compliance, va a ser muy duro, va a ser muy eficaz, vamos a ayudaros durante la investigación, os vamos a aportar pruebas, ¿qué nos dais a cambio?
y dentro de ese proceso han llegado a una reducción de la sanción de más de 60 millones de dólares. O sea, yo creo que es positivo. la forma de librarse de parte de las sanciones es implantar el programa no era previo. En el caso estadounidense han optado por ese modelo, y una vez que había iniciado ya el procedimiento sancionador. Hay autoridades que te exigen que el programa de compliance esté instaurado con anterioridad. Previamente al inicio del procedimiento sancionador. Sí, hay distintas opciones. Y tenemos, si empieza a implantarse en los años 90, tenemos ya experiencias que demuestren que la implantación de esos programas en las empresas o la implantación de esas guías orientativas de los organismos de defensa de la competencia en las empresas o la administración se traducen al final en una mayor competencia, en una mayor libertad. Sí, en Australia hay un estudio muy concreto sobre el tema. Está publicado en la página web de la autoridad australiana, en el que consideran que una vez que la empresa da ese cambio cultural, es muy difícil que vuelva a entrar en la dinámica de la infracción. También se observa que las grandes empresas que igual han tenido un gran cártel europeo, es muy difícil que dentro de un plazo relativamente corto vuelvan a entrar en esa dinámica. Igual les van saliendo otros cárteles más pequeños, pues no sé, ahora en el sector también por volver al sector de automóvil, la sanción que se han puesto el año pasado la Comisión Europea al cártel de los camiones, que en el fondo nos afecta a todos. Esto ha sido, yo creo, que un proceso interno efectivamente de cambio cultural dentro de las empresas que lo han denunciado, que lo denuncian en el 2010 y siguen. Estamos hablando continuamente de guías, recomendaciones. ¿Deben seguir siendo guías, recomendaciones, códigos de conducta o deben trasladarse a la ley? La ley, si realmente no hay una previa conciencia, es papel escrito, es decir, el papel lo aguanta todo, es decir, la clave está en que haya una verdadera conciencia de que prevenir es mucho mejor que curar, y cuando una de las preguntas se hablaba de un plan de programa de cumplimiento eficaz, su primera eficacia es evidentemente que no se produzca la conducta, claro, pero la eficacia también está en que, como la naturaleza humana es imprevisible y las organizaciones grandes pues tienen mucha gente, cualquiera puede incurrir en un momento dado en una de esas prácticas. Es eficaz en la medida que detectado reaccione de manera positiva, o sea, que lo ponga en conocimiento. Deduzco que tú te quedarías en guías, protocolos, No, códigos. no, es decir, realmente lo que se busca es que sea eficaz. Eficaz en el sentido de que funcione. ¿Y cómo sería más eficaz? En la medida que se crease esa cultura famosa. Entonces sería más eficaz con guías, recomendaciones. Sí, eso es un paso importante porque realmente si uno coge todas las guías que hay son prácticamente equivalentes. El problema es que respondan a una sociedad que sea consciente de esa realidad que hay detrás de ellas. Es decir, y está claro, por ejemplo, esa empresa que cita ella en esa sentencia, que se le va valorado positivamente ese programa de cumplimiento, si mañana incurre en una infracción, es lógico que después de todo eso, en fase de vigilancia, se fuese más severo con ella, porque se le ha tenido en cuenta en un momento determinado para bien, pues a lo mejor si en un futuro reincides, es un agravante, en cierto modo, ¿no? Y aunque como el documento que cita de 2012 de la Comisión Europea habla de la neutralidad y que ni siquiera al no tenerlo o que no funcione no es un agravante, lo que está claro es que si te beneficia en un caso concreto, es decir, no en el abstracto de tener el documento, el programa, que luego funcione o no funcione, sino que si te has beneficiado de algún tipo de ventaja, es evidente que si después incurres en una conducta, pues eso pueda tener una cierta repercusión. Sí. Pero vamos, yo creo que la vía punitiva no es siempre la más importante y yo soy muy escéptico a veces cuando se habla de la penalización de determinadas conductas, porque al penalizarlas se eleva el estándar. Los jueces son mucho más estrictos, lo cual es importante, pero a veces el convertir una conducta en penal la hace difícil de llevar a la práctica real. Es decir, muchos asuntos de estos pues, de corrupción acaban quedando en irregularidades porque no se llega a dar el salto a la tipificación penal, como muchas veces con penas de cárcel, que a lo mejor no es la solución, aunque países de rancia tradición, específicamente en ámbito antitrust, sí que incluyen la pena de prisión. Yo recuerdo un asunto Social Vis Christis que se había llevado en la Unión Europea y en Estados Unidos. En la Unión Europea supuso sanción, en Estados Unidos pues, cárcel para directivos, ¿no? Son sociedades diferentes. Las soluciones no tienen que ser iguales, porque además no todas las sociedades están en el mismo nivel de evolución frente a la competencia. Es decir, la competencia en España no deja de ser un fenómeno relativamente reciente. Entonces, bueno, pues ese nivel de madurez social se traslada también a este ámbito tan específico como es el dicho de la competencia.
Yo es que creo que, además lo dicen la mayoría de las guías y algunas que ha compartido con nosotros Julia, específicas que yo no conocía de compliance antitrust, es que al final no hay un único modelo que encaje en todas las empresas. Entonces, otra de los elementos que evidencian que es un programa efectivo es aquel programa de compliance que está hecho a la medida de la empresa. Es decir, si tú al final estableces unas... Es decir, que una guía puede ser el marco. Una guía y tiene que ser el marco, pero es que es muy importante porque uno de los riesgos fundamentales que yo veo en todo este debate de si tener un programa de compliance en materia de competencia puede servir o no para reducir, es el riesgo, o sea, esto es un arma de doble filo, el riesgo que hay de que se acaben haciendo compliance meramente estéticos. Y es que a lo mejor se están haciendo. Claro, entonces al final, que es un poco lo que está ocurriendo y el miedo que me está ocurriendo también con todo este tema, este boom que ha habido de compliance con el tema penal. Al final, un modelo de compliance no es un montón de papeles que vas a presentar delante del organismo supervisor o ante un juez, es mucho más, es un tema cultural. Entonces, para que un programa, tú puedes tener una guía que te sirva de referencia y normalmente en todas se repiten más o menos los mismos elementos, con mayor o menor relevancia, pero lo que es fundamental es partir, que para eso sirve la metodología de compliance y es aplicable a la defensa de la competencia, es decir, la capacidad de identificar correctamente ese riesgo en una empresa concreta, es decir, no los riesgos o las conductas antitrust que pueden darse en una empresa a lo mejor no son las mismas que en otra. Entonces, lo fundamental para que ese programa de compliance funcione y de verdad sirva para el objetivo último, que recordemos que no es no solo no ser sancionado o obtener una reducción, sino que no se produzca ninguna conducta contraria a la libre competencia, es precisamente esa identificación, ese paso previo de identificar cuáles son los riesgos, analizarlos y evaluarlos. Por eso, en la metodología de compliance, aunque se habla de prevenir, detectar y responder, yo siempre digo que primero hay que evaluar. Si no evalúas y analizas, y por eso un profesional de compliance no tiene que ser experto en derecho a la competencia, sino asegurarse que tiene a su lado un abogado experto, una persona experta para ayudarle a identificar esos riesgos, analizarlos y evaluar el nivel de riesgo al que se expone. Y en función de eso, dar respuesta mediante controles preventivos y de detección. Y al mismo tiempo, una vez ya tienes todo ese marco de controles, hay muchas guías específicas en materia de defensa de la competencia que te dice qué controles específicos se pueden establecer en ese ámbito y luego, por supuesto, un modelo de supervisión continuada de ese programa. ¿Qué controles específicos serían necesarios para garantizar la competencia? Bueno, se habla mucho ahí pero bueno, el controles específicos, por ejemplo, que me parece muy interesante, todo el control que hay que hacer de las asociaciones, o sea, las empresas que acuden a eventos organizados por asociaciones, trade associations y demás, tener claro con quién te asocias, hacer due diligence, análisis previo de esa asociación, qué objetivos tiene, si tiene unos estatutos de constitución. ¿En otros países cuáles son los controles? Depende de cada empresa. De ese tipo. O sea, que van orientados a cada sector. Sí, y a cada conducta, en función de tus riesgos y de cada conducta. No es lo mismo el sector del automóvil que el químico. No, claro. Y no es lo mismo el departamento de compras que el departamento de recursos humanos. Yeah. Hay países en los que los departamentos de recursos humanos hablan de, pues por ejemplo, lo que llaman en Estados Unidos los acuerdos de no poaching, que es un ejemplo que pongo mucho, que realmente antitrust no es solo ventas y compras, no es solo marketing o la alta dirección, sino que es toda la empresa. Y en Estados Unidos se han planteado muchas empresas que tenían grandes programas de compliance antitrust, que lo tenían bastante bien implantado. Resulta que los departamentos de recursos humanos pues tenían acuerdos por los que no se quitaban los empleados los unos a los otros. Y eso también es contrario a la libre competencia. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, si tú tienes la cultura realmente bien implantada y tienes el análisis previo bien hecho, tendrás que establecer en cada área los controles que correspondan. Y es que es bastante... Se me ocurre un ejemplo, hace poco he revisado un modelo de una gran multinacional que hicieron un mapa de todas las asociaciones, por volver al punto, en las que estaban. Y se dieron cuenta que estaban en más de 1000 asociaciones empresariales. A veces había asociaciones en las que había solo 2 empresas. Y como bien sabemos que en el derecho antitrust las asociaciones suele ser el sitio en el que
se juntan competidores, obviamente, y se juntan para bien y para mal, y en ocasiones durante la reunión en la asociación todo va bien, en ocasiones cuando empiezan a tomarse la segunda copa empieza a ir todo mal. Eso lo podemos leer a diario en las resoluciones de la CNMC y de la Comisión Europea. Pues sí, porque aquí asociaciones hay para aburrir. Efectivamente, y entonces en las asociaciones hay muchos protocolos ya previos que ya se han planteado desde hace mucho tiempo, y en muchas ocasiones, y ese quizás es el problema ante el que nos encontramos, nacen más del departamento legal y del departamento de competencia. Dice, voy a controlar las agendas, voy a ver qué han hecho en esta reunión, pero se queda en el departamento de competencia y no se junta con el área de prevención y compliance en la empresa. Entonces, a veces unir los dos ámbitos te van a permitir encontrar muchísima más información y reaccionar... Cruzar datos. Cruzar datos y reaccionar mucho antes. Esa es una de las grandes ventajas. Lo mismo que el hecho de que ya en compliance es una realidad en España, ya sea cosmética o no, se puede aprovechar este momento si ya introduces controles para temas penales, anticorrupción, etc. Están muy relacionadas muchas conductas. Hay muchos aspectos de corrupción que están muy relacionados con el derecho a la competencia. Pues por citar el puerto del Musel, que ha sancionado hace unos meses esta casa, había un cártel de varias empresas de un sector, creo que del cemento, y también había muchos problemas de corrupción relacionados. Entonces, si ya empieza a salir por un lado el problema de corrupción en la empresa, que lo esté llevando el compliance officer y que no lo revisen desde el lado de la competencia, es que es una pena perder esa información. Y entonces está bien, ya que has implantado los protocolos, aprovechar y ya introducir la dinámica de proteger y evitar conductas contrarias a la defensa de la competencia. Porque tienes la mitad del camino hecho. Y está claro que determinadas ramas o sectores tienen una problemática común. Es decir, ¿Cuál? que a medida no tiene que ser tan específico. Es decir, que según el tipo de sector, o sea, hay sectores, por ejemplo, que no tienen nada que ver habitualmente con la contratación pública. Su grado de riesgo puede ser diferente que otro cuyo trabajo habitual es relacionado a la situación. Pero debería haber unos protocolos para relacionarse con la administración pública. Dentro de la empresa, sí, por ejemplo. Y incluso entre competidores, es decir, el saber muy claro que tú con tu rival no puedes hablar de determinados temas, o que según una determinada reunión se está planteando un tema, tienes que dejar constancia de que tú no estás de acuerdo con eso. Porque el problema muchas veces de los cárteles, uno piensa que son todos malvados, y no necesariamente son todos malvados. Hay factor coacción, boicot, es decir, a lo mejor uno está en un cártel. Yo, por ejemplo, cuando se criticó mucho el programa de clemencia y se hablaba de pues eso, que está en español, del esquirol, que bueno, el que denuncia y tal, es que muchas veces es la vía de escape de una situación en la que te has visto abocado. Claro. Es decir, porque puede haber coacciones, tú no nos sigues a los demás, lo hemos aprobado por mayoría, tú aunque no estés de acuerdo no nos puedes dejar fuera. Bueno, pues evidentemente un buen programa de cumplimiento podría decir, mire, ante una reunión en la que se plantee esto, usted debe decir que no, claro, y dejarle constancia, o no tratar ese tema, o comunicarlo inmediatamente a la organización para que la organización tome medidas para que eso, o lo comentábamos antes entre nosotros, un caso de una fusión de dos empresas puede ser dos culturas generalmente diferentes, y una puede tener cultura de cártel y otra ser una cultura mucho más de competencia. Pues si hay un protocolo que diga, uy, lo sacamos de comprar esta empresa, lo sacamos de fusionar y hemos detectado esto. Es decir, es una realidad que tenemos. Si hay un protocolo, ya no es decir, a ver qué pienso, a ver con quién me asesoro para ver cómo lo resuelvo, porque te puedes hacer copartícipe de algo en lo que tú no has estado. Pues si me tienes unos resortes rápidos, dices, mira, pues lo que tengo que hacer es inmediatamente ponerlo en conocimiento de la autoridad de competencia e intentar minimizar daños, que es una cuestión importante. Es decir, y partiendo además, que también lo hemos comentado, de que es una cuestión, el cumplimiento que se vincula con el buen gobierno y con la responsabilidad social corporativa. Porque el buen gobierno es que la multa la va a pagar la empresa y sus accionistas, su prestigio, pero también la sociedad. Porque cuando hay un cártel hay una multa, pero la multa casi nunca resarce a la sociedad del daño que se ha causado. Y ahí está la vía, que ahora recientemente se acaba de transponer la Directiva de Responsabilidad de Daños al derecho español, es una dimensión fundamental, porque es la sociedad la que ha sufrido el daño de que los precios se hayan elevado. Y a veces son pequeñas cuantías por las que un ciudadano individual no va a ir a los tribunales. Con motivo de unas resoluciones que dictó recientemente la CNMC sobre concesionarios, yo personalmente, porque me lo derivaban a mí, he atendido muchísimas llamadas de gente diciendo cómo hago, cómo reclamo, que a mí son 1.200 euros. Bueno,
Pues eso ha creado una cierta conciencia. Es decir, que los daños de competencia los sufrimos todos. Claro. Y yo recuerdo hace muchos años una anécdota, aún existía el Tribunal de Defensa de la Competencia y en un foro equivalente, alguien se sonreía y decía, claro, es que los panaderos de Cuenca, jaja, que ¿cómo la TDC se va a encargar de los panaderos de Cuenca? Y digo, yo le contesté así, bueno, era muy arrojado en aquellos momentos, le dije, es que era un cártel y a los de Cuenca les afectaba y los de Cuenca pagaban más el pan, poco, mucho, es una cuestión de fundamento, de fuero, pues no se puede... ¿Hasta qué medida herramientas de las que antes no disponíamos y ahora sí, como el Big Data, por ejemplo, nos pueden ayudar a detectar esas prácticas anticompetitivas? Hay empresas que lo están usando, que revisan la evolución de sus precios para ver si puede haber algún tipo de acuerdo. De hecho, hay una recomendación en Estados Unidos de observar por lo menos variaciones que puedan ir unidas al tiempo, pues por ejemplo en verano, en Navidades, momentos en los cuales sabes que puede haber una situación pues de más o menos ventas, eso te puede llevar a que te acerques más o menos al acuerdo ilegal. Y entonces toda esa información, si se emplea, si aplicas pues protocolos de screenings de precios, si empiezas a analizar un poco más la información sectorial, si observas la política de precios de tus proveedores en grandes cantidades y lo empiezas a cruzar, igual te das cuenta que hay una serie de parámetros que son iguales o que se repiten en ciertos momentos que te pueden llevar a detectar que detrás puede haber una conducta. Hay estudios que efectivamente pero se está planteando, por ejemplo, en grandes cantidades de compra en materia prima o similares, pero se puede trasladar. La Autoridad Inglesa de Defensa de la Competencia aprovechó, por ejemplo, el Black Friday para recordar a todas las empresas online que trabajan en el sector del comercio electrónico, para recordarles que hay algoritmos que pueden estar prohibidos y que acordar precios, aunque sea una pequeña tienda e-commerce que se dedica a vender alpiste, pues también puede cometer un problema contrario a la libre competencia, y además lo está haciendo en Internet, lo está viendo todo el mundo y es muy fácil trazarlo. Que lo puede hacer una empresa pequeña igual que una gran multinacional. Efectivamente, entonces a día de hoy pues se está observando que hay también muchas conductas también muy relacionadas con... Se está estudiando ahora mucho el problema de los algoritmos, todo el mundo está hablando de antitrust y Big Data. Yo lo veo desde la perspectiva de compliance como oportunidad, que si analizas toda esa información con anterioridad y tratas de digerirla, igual consigues prevenir más de lo que podías prevenir Yo ahí antes. me gustaría apuntar que yo soy de los que creo que el Big Data es una realidad, pero que plantea importantes problemas, porque las empresas pueden acceder Hombre, te puede dar perfectamente claro, información pero para pueden detectar prácticas anticompetitivas o para saber... No, por supuesto, pero incluso como los mercados evolucionan tan rápidamente, una empresa puede ser titular con una cierta exclusividad de ciertos datos que cierran mercados en el futuro. Claro. Es decir, yo qué sé, pues una empresa que tenga en un momento determinado información de los vehículos que circulan por una determinada zona y la tenga en exclusiva, pues eso puede afectar a un mercado que puede crearse en un futuro, pues de aparcamientos en determinadas zonas, o bueno, es decir, que realmente el hecho de disponer de gran información supone una importante responsabilidad, y yo soy de los que creo que debe haber una regulación eficiente y una supervisión eficiente. En este caso, regulación legal o recomendación o código de conducta. Habría que planteárselo, pero realmente, ya digo, a mí el tema de los Big Data me preocupa por eso, porque la información de la que se dispone es ingente y los mercados evolucionan muy rápidamente. Y entonces, en la medida que se te creen permite detectar oportunidades de negocio, claro, pero también nichos de mercado que te has reservado. creen el monopolio. Efectivamente, entonces eso es con lo que hay que intentar abrir los mercados, porque hay realidades sociales que ni se nos ocurrían hace no más de 5 o 6 años. Es decir, el mundo ha evolucionado terriblemente y, por tanto, ese acopio de datos es importante, aparte de la vulnerabilidad que tenemos por nuestra dependencia, yo creo que a veces excesiva, de la informática, ¿no? Pero que realmente se debe ser muy ágil, la reacción de las normas debe ser ágil, o de las instituciones, en la medida que yo creo, y quiero insistir en eso, que el disponer de gran información en bruto
puede cerrar mercados y crear posiciones en el mercado que impidan que nuevos operadores. Y la experiencia, mi presidente del organismo siempre cuenta una anécdota, no recuerdo si era Edison, por tanto lo voy a decir con certeza, bueno, pero que su progreso en la ciencia había sido muy importante en ese campo, pero desde el momento que consiguió su invento, su trabajo posterior fue intentar que nadie en el mercado crease una patente parecida, con lo cual Eso es una norma de conducta bastante común, ¿no? Pero claro, pero ¿qué es poner puertas al campo? Y hay que buscar mecanismos para que eso no sea así, porque el mercado es, por naturaleza, o debe ser libre. La labor de la administración y las autoridades de competencia es ir marcando pautas, no cerrar tampoco. Las regulaciones son muy peligrosas porque a veces la realidad supera la regulación, y la regulación, si no está bien supervisada, tampoco vale de nada. Es decir, regulación eficiente. Pero, por ejemplo, en el caso de los códigos de buen gobierno de sociedades cotizadas, han creado una cultura y algunas de las recomendaciones han acabado incorporándose a la norma. A veces a base de tener problemas. Es decir, evidentemente, muchas veces uno aprende en cabeza ajena, tiene que aprender en cabeza propia. Y las empresas que además son multinacionales se encuentran con jurisdicciones donde hay cosas que se las toman mucho más en serio y las consecuencias son mucho más graves. Entonces, bueno, ahora que tenemos la posibilidad de tener información mucho más worldwide, pues uno debe, un poco volviendo al refranero, cuando las barbas de tu vecino veas a secar, por las tuyas a remojar. Es decir, ¿hay formas de medir la eficacia de los programas de cumplimiento? Quizá en España pues, sea algo muy reciente, pero en otros países, en Australia, por ejemplo, que decías, Julia, llevan con ellos desde los años 90, es decir, que tienen ya un recorrido. ¿Se puede medir la eficacia de esos programas? ¿Se puede medir el resultado que dan en términos de competencia, de fomentar la libre competencia? ¿Se pueden observar las consecuencias de su implantación para corregir los errores? Yo creo que es una pregunta difícil. Se puede... de alguna manera son intangibles, sí, ¿no? Sí, pero por ejemplo, muchas solicitudes de clemencia, es decir, acudir a las autoridades para pedir una reducción incluso del 100% de la sanción, aportando pruebas y reconociendo que has participado en un cártel, muchas de estas solicitudes han nacido de auditorías internas que forman parte de un programa de compliance más o menos estructurado. Eso, por tanto, yo ya lo considero positivo y se puede observar que en ciertas jurisdicciones pues, han aumentado las solicitudes de clemencia. También se puede observar que en algunas jurisdicciones las solicitudes suelen venir de ciertas empresas que igual ya tienen una cultura de compliance más establecida, mientras que el operador nacional todavía no lo tiene tan establecido. El Department of Justice tiene un catálogo de preguntas que hace a las empresas que quieren acogerse a una posible reducción alegando que tienen un programa de compliance y que la persona que ha participado en el cártel es una oveja negra que lo que realmente quería era... pues que no es la organización, es el individuo. Efectivamente. Entonces, para eso pues, tienen su catálogo de preguntas en las que van analizando distintos aspectos. Analizan la formación que se ha dado, a la empresa se mide el grado de conocimiento de los empleados después de esa formación, si ha sido realmente efectiva o no. Se observa todo ese tipo de procesos, se hacen entrevistas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de mecanismos te van a permitir más o menos observar si es eficaz o no. También hay análisis pues, a nivel un poco más de conjunto y global, pues que en cierta medida pues, todos corroboran que una vez que ha habido un cambio cultural, pues que tienen su eficacia a largo plazo. Me decías antes, el hecho de que haya un programa y se cumpla contribuye a reducir las sanciones. El hecho de que haya un programa de este tipo y se incumpla con todas las de la ley, diciendo sé lo que hay y lo incumplo, ¿debería agravar las sanciones? Esperanza. Hombre, depende. O sea, es que yo parto de la base que muchas veces puedes tener un programa, y yo creo que eso también lo reconocen, creo que es en las Federal Sentencing Guidelines donde se establece que tú puedes tener el hecho de que un programa se incumpla, ok, dentro de tu empresa se incurre en algún tipo de conducta ilícita, no significa que tu programa no sea efectivo, partiendo de la base que tendremos que tener todos claros que el riesgo cero no existe y tú puedes establecer un programa maravilloso y estupendo, pero lógicamente eso no garantiza que no se pueda producir en algún momento una mala conducta. Entonces, ahí habría que, por eso es tan importante
yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, es analizar, explorar de qué forma se va a poder medir la efectividad de ese programa, porque al final el hecho de que alguien dentro de la empresa incurra, entonces ahí... ¿De qué forma se mide esa efectividad? Las preguntas que se plantean en el documento que ha elaborado, yo creo que se ha publicado ahora en enero de 2017, el Department of Justice en Estados Unidos, es muy curioso porque es preguntas muy concretas. Sí. Preguntas tan importantes como ¿qué acceso tiene el Consejo de Administración a expertos en materia de compliance? ¿Cuántas reuniones ha tenido el Consejo de Administración con el equipo de compliance y de control interno? ¿En qué consiste la formación? Una muy interesante y que yo creo que también no se habla mucho de ello es el plan de incentivos que existe en esta empresa, es decir, cómo se está incentivando la consecución de objetivos comerciales, porque muchas veces las malas conductas son consecuencia de una presión comercial o unos intereses económicos mal trasladados al resto de empleados. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión. Por eso, el hecho de que se incumpla un plan que ya existía, para mí, en mi opinión, no deberíamos considerar que el plan no era efectivo, sino que lo que habrá que hacer es indagar y tener un protocolo adecuado, yo no sé, pues los organismos supervisores, incluso los tribunales de justicia, en materia de contratación pública con la nueva cambio que hay ahora, que tengan mecanismos para identificar si los programas y las medidas adoptadas por las empresas son realmente eficaces con ese set de preguntas. Insisto, la formación, por ejemplo, uno de los problemas que yo creo que hay en materia de defensa de la competencia es, para mí, el control esencial es la formación, porque como las conductas muchas veces, las líneas rojas son tan difíciles de delimitar, la calidad de la formación debe ser brutal, porque al final no vale con mandar un correo electrónico una vez al año que el consejero delegado mande a todos los empleados, ni con mandar un PowerPoint de estos que al final tienes que hacer deprisa y corriendo y parece que al final se convierte todo en un... venga, esto ya está hecho de la lista. No, de lo que se trata es de obtener evidencias de las empresas de que la formación se ha hecho adecuadamente, que el personal de alto riesgo dentro de la empresa por las funciones que desempeñan reciben una formación específica que no es online, que es presencial, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el quid de la cuestión está en elaborar esos protocolos y esas... Pero yo creo que la pregunta va un poco por la idea de una empresa tiene todo eso, lo hace muy bien, pero falla la base. Es que no se lo han creído desde el primer momento. Bueno, y el máximo y el máximo directivo dice, bien, me parece muy bien, pero lo vamos a hacer igual. ¿Eso daría lugar a una agravación? Pues probablemente no una agravación en un agravante en sentido estricto, sino que a la hora de fijar las sanciones hay un abanico de posibilidades y está claro que esto no puede ser cosmético, pero la cosmética parte de la base de que se lo crean, de que realmente lo asuman como propio. Por tanto, aunque tenga todos los mecanismos, haya saltado todas las alarmas y tuvo una investigación, a la hora de recabar datos, ves que la empresa ha cometido la infracción pese a que el sistema ha funcionado perfectamente porque todas las alarmas han saltado, pero llegado el último escalón, el que tenía que tomar la decisión no la tomó, ahí está también la responsabilidad vía reforma del de la ley de sociedades de capital respecto a la responsabilidad de los directivos, que lo comentamos ayer, es decir, la gente se pelea por ser consejero de determinadas sociedades porque los ingresos son importantes, pero quizás a lo mejor en muchos casos no son conscientes de que esos ingresos son consecuencia no de que la empresa tenga un gran volumen de negocio, sino que el directivo, el miembro del Consejo de Administración, asume una responsabilidad propia, personal, que le pueden exigir la sociedad o sus socios, y por tanto que es importante. Hay una pregunta entre el público. ¿Hay alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Le importa ponerse de pie? Porque seguro que la vamos a oír mejor. Y... para Julia y para Esperanza en concreto, ¿no? No sé si se... Sí, se oye. Si se acerca usted el micrófono un poquito más. A ver, si yo estoy completamente de acuerdo con vosotras, una de las dos ha dicho, creo que tú, Esperanza, que es cierto que aplicar estructuras de compliance en el sector público es extremadamente complicado en concreto
por las particularidades regulatorias tan extensas, ¿no?, que existen. Entonces, en ese contexto, partiendo de las nuevas directivas de contratación pública, en las que, desde mi entendimiento, y quiero que me corrijáis, digamos, los puntos que yo encuentro de conexión con el cumplimiento podrían resumirse en nuevas prohibiciones de contratación relacionadas, según mi entendimiento, más bien a delitos económicos, es decir, responsabilidades penales, no tanto a competencia, quizá. Eso sería el primer punto. Otro punto que encuentro de conexión con el compliance, desde mi punto de vista, es una referencia a sistemas de gobernanza de los órganos de contratación, gobernanza y control y tal. Fuera de esos dos puntos, poco más encuentro yo en relación con ese avance que hay que ir dando hacia los sistemas de cumplimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué esperáis vosotras? ¿Cuál es vuestro entendimiento? O sea, ¿qué va a cambiar cuando ahora ya que están en plena aplicación, entiendo yo, esas nuevas directivas con todo esto que tanto nos preocupa del cumplimiento? Porque, insisto, o sea, desde mi punto de vista, pocos pasos se han dado para recoger todo esto del cumplimiento en el sector público. Y luego, una pregunta ya mucho más pequeña, que quizás tiene un alcance un poco más amplio, es, ahora mismo, momento en el que España todavía no ha traspuesto esas nuevas directivas, ¿qué ocurre si, por ejemplo, hay un órgano de contratación que contrata con una empresa que tiene una sentencia firme con un delito de fraude o de corrupción? ¿Se podría denunciar esa contratación? Porque en realidad entiendo que está en pleno vigor, más bien la directiva europea, y ya carece de vigencia el texto refundido de ley de contratos públicos. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Sin ser experta en contratación pública y por la experiencia que he tenido en este ámbito en el sector público, cuando te refieres, o sea, los cambios que han introducido las nuevas directivas se está discutiendo, y yo creo que hay tribunales que están diciendo que tiene un efecto directo, aunque aún no tenemos la ley y la transposición hecha, aunque entiendo que se está, sí, la eficacia directa, se está todavía viendo, y hay una eficacia directa. El kit la función de compliance en el sector público hay que verla desde dos prismas. El sector público como incentivador y promotor de compliance en el sector privado, que es por donde van estas directivas, y luego la obligación del sector público, esa responsabilidad, aunque sea ya solo incluso moral, de establecer sistemas de integridad, ¿vale? Entonces, de que las empresas del sector público tengan mecanismos de compliance. Las directivas, el cambio que introducen es en ese sentido del sector público como incentivador, promotor del establecimiento de programas de compliance en el sector privado, porque al final lo que vienen a decir estas directivas es que las prohibiciones de contratar, tú puedes levantar esa prohibición, considerar que no aplica esa prohibición si como empresa demuestras el pago de la sanción pertinente, etcétera, etcétera, derivada de esa sanción, y luego demuestras que has adoptado, que la empresa privada, ha adoptado medidas adecuadas de organización y control para evitar que en un futuro vuelvan a ocurrir, o en el caso de que ya tuviera ese programa de compliance, como ha fallado, pues que ha adoptado medidas para mejorarlo y para evitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces esa prohibición de contratar con el sector público se levantaría, y eso sería un incentivo para las empresas del sector privado para precisamente establecer esos programas de compliance si quieren contratar con la empresa pública. Entonces, esa es el cambio un poco que introduce la ley de contratos. Creo que además también, que es el artículo 148 que habla en línea con la obligación que deberían de tener las empresas del sector público de prevenir el fraude en las licitaciones, esa obligación de la mesa de contratación o del órgano de contratación de, si
identifican o tienen sospechas fundadas de que se está produciendo una práctica colusoria, etcétera, etcétera, comunicarlo a la Comisión Nacional de Mercados. Eso ya está, sí. Para decirlo así, la necesidad de estructura de compliance en el sector público. O sea, yo ahora te pregunto, o sea, entiendo... Claro, pero por eso, o sea, la directiva de contratación no es... Entiendo ese foco, pero yo te pregunto el contrario. O sea, aquí venimos a hablar sobre todo de sector público y yo te pregunto, ¿qué cambios? ¿Hay algún cambio que va a propulsar, que ha propulsado ya, porque están ya escritas, digamos, están ya aprobadas, estas nuevas directivas? ¿Ha impulsado el compliance en el sector público en algo? Esa es la pregunta, sí. Es que yo, insisto, yo lo veo desde la perspectiva que es que la directiva, o sea, está prevista para qué tienen que hacer las empresas licitadoras para acceder a contratos con la administración pública. Entonces, respondiendo a su pregunta, es que no, la directiva no ha introducido no. la figura del compliance en la administración pública. No, es que en la directiva no habla de eso. Por eso lo que te digo, pues por eso lo que quiero concluir es poco, y es muy decepcionante, mi punto de vista es que poco avance se ha dado ahora. O sea, tú decías al principio, son tantas las particularidades regulatorias del sector público que es muy difícil incluir medidas de cumplimiento aquí. Entonces, a mí me parece una pena que se haya aprobado ahora, o sea, la nueva directiva y que se haya hecho tan poco hincapié en incluir, pues eso, al final lo que hay que hacer, entiendo, en el sector público como en el sector privado es ir avanzando hacia eso, porque desde luego la necesidad de compliance en el sector público, o sea, es que es evidentísima con los casos de corrupción. Es evidente, y la OCDE en enero de 2017 ha lanzado una recomendación específica sobre integridad en el sector público, en la que sobre 3 pilares establece la necesidad de que se establezca sistemas de integridad y que los organismos, las empresas públicas establezcan mecanismos de control interno, de identificación de los riesgos, etcétera, etcétera, siguiendo las mismas metodologías que el sector privado. Y entonces, evidentemente, lo que necesitamos es esa voluntad política de que todas esas mejores prácticas de compliance que ya se exigen al sector privado se exijan igualmente en el sector público, pero también no olvidemos que ya hay sociedades, las sociedades mercantiles públicas sí que están dentro del ámbito de aplicación del 31 bis y que lógicamente determinadas sociedades mercantiles públicas, o sea, todas las sociedades mercantiles públicas deberían de contar, aunque solo sea por un tema de responsabilidad penal, que ojalá no sea solo así, deberían de contar con mecanismos de compliance. En el ámbito de la contratación, evidentemente hay mucho por hacer en la empresa pública para precisamente, por un lado, contribuir a la detección de prácticas fraudulentas, y ahí yo creo que eso debe de incluirse entre las labores de compliance de la empresa pública, de tener, al igual que una entidad del sector financiero tiene responsabilidades en materia de prevención e identificación de abuso de mercado, pues que una empresa del sector público también establezca controles y mecanismos de compliance para identificar precisamente esas prácticas colusorias en las licitaciones públicas. Pero luego, además, también el sector público, o sea, la directiva de contratación, es que el objeto de la directiva no es establecer, o sea, mecanismos de compliance en las empresas. Yo en esa esperanza digo que yo los creo sistemas... que una clave importante ¿Queréis es añadir algo más? Un pequeño comentario, que si uno ve los informes, sobre todo lo que hizo la CNC en su momento hace algunos años, del importante volumen de dinero que se movía en la contratación pública, convierte a la contratación pública en una parte muy importante del negocio de las empresas. Claro. Por tanto, hay que partir de una base. La administración tiene que ser eficiente con unos recursos cada vez más limitados. Por tanto, mejores procesos selectivos para sus compras son eficiencia en la administración de los recursos, que es su función. A la vez, son procedimientos que por naturaleza son competitivos, porque los mejores precios se obtienen como consecuencia del proceso competitivo. Es decir, la primera interesada en que esos procedimientos sean eficientes es la propia administración, porque va a conseguir con menos más. Y eso que va a generar que las empresas puedan ofrecer o deban ofrecer precios más competitivos para poder ganar los concursos. Yo lo que soy muy crítico es con que a veces la legislación de contratación pública es tan compleja que en el fondo, si no hay una conciencia detrás, tú puedes prohibir la contratación con
primo del grado tercero y si quieres saltarte lo vas al cuarto. Julia, yo no sé si quieres añadir algo más, muy breve, por favor, porque ya es que estamos fuera solo de por tiempo. añadir a la primera de las preguntas que habías planteado, la infracción de las normas de defensa de la competencia también implica la prohibición. Sí, igual lo va a implicar. Otra cosa es que en España todavía no conozco ningún ejemplo. Tengo constancia de 3 ejemplos en Italia en los que les han dejado fuera 3 empresas y además en Italia sanciona la Autoridad de Defensa de la Competencia italiana, pero la prohibición la impone la Autoridad Anticorrupción. Tiene una autoridad anticorrupción propia y es la que en este caso ambas autoridades, pues, por un lado se ha impuesto la sanción económica y por el otro, que hay gente que discute eso no una sanción, se le ha prohibido a esta empresa, a este grupo de empresas, en concreto empresas de limpieza y basuras y similares, se les ha prohibido contratar con la Administración durante una serie de años. Italia también ha introducido en el 2012 la rebaja de las sanciones por tener un programa de compliance antitrust, por ejemplo. Es decir, que están ya en ese debate, llevan ya un tiempo y lo están planteando de una forma bastante sofisticada. Bien, pues muchas gracias. Perdón, pero es que estamos ya fuera de tiempo. Yo supongo que tienen muchísimas más preguntas. Como vamos a estar por aquí, yo creo que pueden comentar algún caso puntual. Yo les agradezco a vosotros 3 que hayáis estado aquí con nosotros, a todos ustedes que nos hayan acompañado esta mañana y que esto sea el foco de difusión de lo que tiene que ser la nueva administración pública y las nuevas empresas para hacer más real y más efectivo el derecho a la competencia, que para eso estamos al final. Muchas gracias.